today, Una parte del video que quizá usted no vio hoy, when the committee was doing the interview with Brother Salvador, cuando el comité hacía la entrevista al hermano I Salvador, was so glad they cut this part. yo estoy contento que cortaran esta parte. They said, brother, Le dijeron, hermano, do you speak Spanish? ¿habla usted español? Because we're looking for a Spanish-speaking pastor in our Porque church. estamos buscando un pastor que hable español. I appreciate so much Milton helping. Yo aprecio mucho que Milton me ayude. When I go to the United States for a month, Cuando yo paso en los Estados Unidos por un mes, it's all English. todo es inglés. And more than that is all Mississippi, which is another language. Y más bien es inglés de Mississippi, que es como otro idioma. And so I forget the little Spanish that I know. Se me olvida el poquito de español que sé. So I appreciate Milton. Así que agradezco a Milton. As you know, we're going to have the Lord's Supper in just a moment. En un momento, como usted lo sabe, vamos a celebrar la And cena del as we Señor. prepare our hearts to receive the Lord's Y Supper, mientras preparamos nuestro corazón para recibir la cena I del want us to Señor, look at something we've never looked at together. yo quiero que veamos algo que nunca hemos visto juntos. I want us to look at the 7 last sayings of Jesus from the cross. Que veamos los últimos 7 dichos u oraciones de Jesús antes de la cruz. Jesus is on the cross for several hours. Jesucristo estuvo en la cruz por muchas horas. He is suffering. Está sufriendo. He is struggling only to breathe. Está teniendo problemas para poder respirar. He is slowly dying. Lentamente está muriendo. And so he begins to pause Él comienza en pausa and he begins to speak. a hablar. The first 3 sayings he says, the first 3 words, Las primeras 3 palabras are words of tenderness. son palabras de cariño o The ternura. second are words of torment. Las segundas son palabras de tormento. And the second last 2 are words of triumph. Y las últimas 2 son de triunfo. I've read just like you have. Yo I have read maybe he stories like leído you. historias tal como usted las ha leído. Maybe of famous men in their last words as they were dying. Quizá un hombre famoso y sus últimas palabras antes de morir. There was a man by the name of Voltaire, Había un hombre del nombre Voltaire, a very famous atheist of days ago. famoso ateo de aquellos tiempos. They said as he lay dying, Dice la historia que mientras él moría, all of a sudden he woke up. de repente se despertó, He opened his eyes abrió sus ojos and he began to scream. y comenzó a gritar. And he said, they're taking me, they're taking me, they're taking Y me. decía, me están llevando, me están llevando, me están llevando. There is a God. Hay un Dios And the demons are taking y me. los demonios me están llevando. Save me, Father. Sálvame, Padre. What a terrible way to go. Qué terrible forma de What irse. sad words were on the lips of Voltaire that were in. Qué palabras más tristes de los labios de Voltaire. You've heard of Spurgeon, Ustedes han escuchado de a Spurgeon, great preacher from a couple hundred years ago. un predicador grandioso de un par de What a años different atrás. story he had. Él tiene una historia diferente. As Spurgeon lay dying, Cuando Spurgeon estaba en el lecho de muerte, he opened his eyes, abrió sus ojos and a twinkle came in his eyes. y vino un resplandor en sus ojos. And he said, oh, it's even more beautiful than I imagined. Y él dijo, esto es más hermoso que lo que I imaginaba. can almost hear the angels singing. Puedo escuchar casi los ángeles cantar. The gates of heaven are open wide. Las puertas del cielo están abiertas de par en par. Well, nowadays you don't hear a lot of stories like that. Usted no escucha muchas historias como esta. The truth is, most people today La verdad es que la mayoría de gente hoy are so sedated, have so many drugs, están tan sedados, tienen tantas drogas, they just go to sleep. que solamente se ponen a dormir. But when we come to this story of Jesus, Pero cuando llegamos a la historia de Jesús, I want to remind you that these 7 sayings of Jesus quiero recordarle que estas 7 oraciones de Jesús were not random, no fueron al azar, incoherent incoherentes, words of just a man dying in agony. palabras de algún hombre muriendo en agonía. These are the sayings of the incarnate God, Estas son palabras de Dios encarnado, dying a predetermined
certain death, muriendo una muerte ya predeterminada, in complete control of all that is taking place. en completo control de todo lo que sucede. So every saying is well chosen. Así que cada dicho fue bien elegido. I've talked about this before. He hablado de esto antes, Jesus died on the cross. que cuando Jesús murió en la cruz, Put one nail into both feet together. pusieron un clavo en ambos pies juntos, Nails on each hand. pusieron clavos en cada mano, 3 clavos. He is suspended, and all of his weight is on him. Él está suspendido y todo su peso está sobre él. We have the idea that Jesus is on the cross. Tenemos la idea de Jesús en la cruz, He's just there waiting to die. que está ahí solamente esperando morir. He is in constant movement No, all the time. Él está en movimiento constante todo el tiempo. Going up Él sube to get a breath. para obtener un respiro To rest his feet, he's coming back down. y luego descansa sus pies y los deja caer. I have thought. Algunas veces yo he pensado, He had all of these people watching him die. Él tenía toda esta gente que lo observaba morir. What a wonderful time for a good sermon. Qué buen tiempo para un sermón. Another sermon on the mount. Otro sermón de la montaña. But he couldn't do it. Pero no lo podías hacer. Had to be brief. Las palabras tenían que ser breves. Had to be to the point. Tenían que ir al grano. He had just a little moment to say a word and come back down. Tenía un momentito para decir una palabra y luego regresar. But every one of these 7 sayings Pero cada una de estas 7 declaraciones shows us a little bit more nos muestran un poquito más about his life, de su vida, his death, de su muerte, his heart, de su corazón and what he was accomplishing on that cross. y lo que él estaba cumpliendo o logrando en esa cruz. First word he said La primera palabra que él dice is a word of prayer. es una palabra de oración. He says in Luke 23:34, Él dice en Lucas 23:34, Father, forgive them, for they know not what they do. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Think about it. Piénselo. The Jewish leaders, Los líderes judíos, they had lied against his character. ellos habían mentido acerca de su They carácter. had brought false charges against him. Habían puesto cargos falsos contra Jesús. And there at the foot of the cross, they're making fun of him. Y están al pie de la cruz burlándose de Jesús. The Roman government had tried to wash their hands of the guilt of this. El gobierno romano había tratado de lavarse las manos de su culpa. The Roman soldiers had beaten him Los soldados romanos lo habían golpeado until even his family could not recognize him. al punto que ni su familia podía reconocerlo. There's a crowd around the cross. Y hay una multitud alrededor de la cruz. And they're saying, if you're the Christ, come Y down. que le dice, si eres el Cristo, bájate. You saved others, why can't you save yourself? Si salvaste a otros, ¿por qué no te salvas a ti On mismo? both sides are 2 thieves. Y a los dos lados están dos ladrones, They're insulting and blaspheming him. insultando y blasfemándole. So around the cross Alrededor de la are cruz, the enemies of Christ, los enemigos de Cristo and they're biting. están mordiendo. They're biting almost like a bunch of vicious wolves. Están mordiendo como un montón de lobos con hambre. And in this context, En este contexto, there's no wrath. no hay ira. He's not mad. Él no está enojado. He doesn't ask for vengeance. Él no pide venganza. With a heart of a shepherd, Con un corazón de pastor, he says, oh, Father, forgive them. él dice, Padre, perdónalos. They don't understand what they're doing. Ellos no entienden lo que están See, haciendo. Jesus is practicing what he preached. Jesucristo está practicando lo que predicó. Jesus told us to forgive us of our sins as we forgive those who sins against us. Jesucristo nos enseñó a orar, perdónanos de nuestros pecados como nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra So from nosotros. the cross, his first words are words of prayer, De la cruz, sus primeras palabras son palabras de but oración. not a prayer for himself, No una oración por él mismo, but a prayer for his enemies. sino una oración por sus enemigos. The second thing is you see a promise, La segunda cosa es una promesa. as in Luke 23:43. Lucas 23:43. He looks away and he sees this thief. Él ve allá a estos ladrones. Now, just a few minutes before, this same thief is cursing Jesus. Un par de minutos antes,
este mismo ladrón había estado maldiciendo a But Jesús. something happens in his heart. Pero algo sucede en su corazón. Maybe it's something he saw in the life of Jesus. Quizá algo que vio en la vida de Maybe it's Jesús. something he heard. Quizá algo que escuchó. Maybe it was all the miracles that were taking place. Quizá fueron todos los milagros que se But llevaron a cabo. something touched his Pero heart. algo tocó ese corazón. And he told the other thief, Y le dijo al otro ladrón, you shut up. cállate, We deserve what's happening to us. nosotros merecemos lo que nos pasa. But this man has done nothing wrong. Pero este hombre nada ha hecho mal. I thought, what a confession. ¡Qué confesión más grande! What conviction. ¡Qué convicción! What a wonderful revelation. ¡Qué revelación maravillosa! But think about it. Pero piénselo, Around all of this noise, alrededor de todo este Noise, just ruido, noise. mucho ruido, Christ hears the confession of a penitent sinner. Cristo escucha la confesión de este pecador arrepentido And he says, today you will be with me in paradise. y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. He's the first convert of Calvary. Él es el primer convertido del Calvario. He becomes the first trophy for the grace of Calvary. Él se convierte en el primer trofeo de la gracia del So Calvario. there is a prayer, forgive them. Hay una oración, perdónalos. There's a promise, you will be with me in paradise. Hay una promesa, tú estarás conmigo en el paraíso. And then, brother, let's look at John 19. Lucas, Juan Juan 19. 26, 27. The third one is a provision. La tercera es una provisión. It is addressed to John Se le dirige a Juan about Mary. acerca de María. Go ahead and read it, if you will. John Yeah, 26, 27. 26, versículo 26, capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesus' mother comes to Calvary. La mamá de Jesús estaba en el Calvario. Think about that, mothers. Piensen en eso, His mamá. mother is looking on to what they're doing to her son. La mamá está viendo lo que hacen a su hijo. But how could she stay away? Pero ¿cómo puede alejarse? Probably her husband Joseph had already died. Probablemente su esposo José ya ha muerto. Her other natural children Sus otros hijos naturales were still unbelievers. eran no creyentes. And Jesus had no intention of leaving his mama with those boys. Y Jesús no tenía la intención de dejar a su mamá con esos So muchachos. as he lays dying, he's up and down. Así que mientras él está muriendo, subiendo y bajando, He sees John, his closest disciple. él ve a Juan, su discípulo cercano, In his third word, y su tercer palabra, John, please take care of my mother. Juan, cuida a mi madre. And John immediately takes Mary away. E inmediatamente Juan llevó lejos a María. Now listen to me. Escúcheme. That was not only a provision for his mother, Eso no fue solamente la provisión para la madre, it was a protection for his church. sino también una protección para la iglesia. Because Jesus knew one day Jesús sabía que un día people would twist the truth about Mary, about salvation, la gente torcería la verdad de María y de la salvación and they would go so far y llegarían tan lejos to call her the co-redemptrix with Jesus. a llamarla coheredera con Jesús. You know that in Rome today, ¿Sabe que lo equivocado de hoy not far from the Vatican, no está tan lejos del Vaticano? there's a courtyard called the Church of Mary. Hay un patio que se llama el patio de María. There's a tall crucifix there. Hay un crucifijo ahí alto. You know who's on it? ¿Sabe quién está en el crucifijo? Two people. Dos personas, Back to back. de espalda a espalda. The cross is here, La cruz está aquí and they're both sharing the cross. y ambos comparten la cruz. And it's Jesus Es and Mary. Jesús y María. What blasphemy. Qué gran blasfemia. But here in love, Pero aquí en amor, Jesus sends his mother away. Jesús envía a su madre lejos. Now, even the word he used put distance between her and himself. Aún las palabras que él usó puso distancia entre ella y él. He didn't call her mother, Él no la llamó madre, but woman. sino mujer.
a term of respect, como término de respeto, but not one of relationship. pero no como término de relación. Listen to this. Escuche esto. So on the cross, En la cruz, Jesus declares his relationship with the Father, Jesús declara su relación con su Padre and he dissolves his relationship with his mother. y disuelve su relación con su madre. And to make any more out of her with that is not, to make more of her than that Y para is not hacer, biblical. para saltar esto, eso no es bíblico. So there are words of tenderness Hay palabras de cariño to his enemies, a sus enemigos, to a thief, al ladrón, mothers, we had to hurry. a su madre. Next we see words of torment. Pero después vemos palabras de tormento. Now these three first sayings, Estos tres primeros dichos, it was still daylight outside. It was still daytime. It's still era light. todavía el tiempo de día allá afuera, había luz de día. But now an eerie darkness comes over the world. Pero ahora viene la oscuridad al mundo. Because God tries to guard the innocence of his son Porque Dios trata de guardar la inocencia de su Hijo from the eyes of mankind. de los ojos de la humanidad. And in this time of torment, there are two words he says. En este tiempo de tormento, Él dice dos palabras. One expresses his mental anguish. Una expresa su angustia mental. He says, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you abandoned me? Él dice, Elí, Elí, lama sabachthani. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? The first three sayings he refers to God the Father. En las primeras tres palabras se refiere a Dios el Padre. In these next two, he talks about God, Elohim, the creator of the universe. Pero en estas dos habla acerca de Elohim, el creador del universo. Look what happens in the father-son relationship Vea lo que sucede en la relación del padre e hijo. when he who knew no sin Cuando aquel que no conoció pecado, was made sin for us. por nosotros se hizo pecado. Distance was put between the Father and the Son Fue puesta una distancia entre el padre y el hijo, because sin always separates. porque el pecado siempre separa. It separated Adam and Eve from the garden. Separó a Adán y Eva del jardín del Edén. It separates us from God. Nos separa a nosotros de So Dios. this mental anguish, Esta angustia mental, my God, Dios mío, why have you forsaken me? ¿por qué me has desamparado? Jesus had never been forsaken before. Jesús nunca antes había sido In desamparado. eternity, En la eternidad, the Father and the Son had been together. el Dios Padre y Dios Hijo habían estado They were juntos. co-eternal. Fueron llamados eternos. They were coexistent. Eran They were coexistentes. co-equal. Eran coiguales. Now sin has come between them. Ahora el pecado se ha metido en medio de ellos. So he doesn't cry out, Father. Él no dice Padre. He says, oh my God. Él dice, oh Dios mío. There's a distance there. Hay una distancia ahí. The second thing is you see a physical agony. En segundo lugar, usted ve una agonía física. This is the fifth saying. Este es el quinto dicho. And Jesus has been on the cross now about 6 hours. Jesucristo llevaba en la cruz ya cerca de 6 horas. And he just says, Y él simplemente dice, I thirst. tengo sed. I'm so thirsty. Estoy muy sediento. Why was he thirsty? ¿Por qué estaba sediento? Well, of course, there was a lot of heat. Por supuesto, hacía mucho calor. He had lost a lot of blood. Había perdido mucho líquido. But I was thinking about this. Pero yo estaba pensando en esto. Jesus on the cross, Jesús en la cruz. I'm thirsty. Tengo sed. But brothers, he could have commanded the clouds. Hermanos, él pudo haber mandado a las He nubes. could have commanded every cloud over his head A cada nube que estaba encima de su to cabeza. release sweet water that would have poured all over his body. Para que rociara con agua limpia todo ese cuerpo. With one word, Con solo una he palabra, could have got 10,000. él pudo haber tenido 10,000, Times 10,000 más de 10,000 angels ángeles that could have rushed to the crystal water que pudieron correr al agua cristalina of the river of life in heaven. del río de agua vida. And they could have brought him pipas Y pudieron haberle traído pipas of water, crystal water. de agua cristalina. But instead, he just stays there and he takes it.
Pero ahí se queda él. And in mockery, they give him vinegar to drink. Y burlándose le dan vinagre para beber. So there's words of tenderness. Así que hay palabras de cariño. There's 2 words of torment. Hay 2 palabras de tormento. And then quickly, there's 2 words of triumph. Y rápidamente hay 2 palabras de triunfo. Number 6 and number 7. Número 6 y 7. Thank you, Marvin. Thanks. First of all, the first one concerns the past. En primer lugar, la primera tiene que ver con el pasado. He says these words. Él dice estas palabras. It is finished. Consumado es. He didn't say, I'm finished. Él no dijo, yo estoy terminado. He says, it is finished. Él dijo, consumado es. My mission is over. Mi misión está terminada. The work of redemption is done. La obra de redención está hecha. Death, hell, and Satan La muerte, el infierno y have Satanás been defeated. han sido derrotados. Salvation has been paid for in full. La salvación ha sido pagada en totalidad. I have done what I've come to do. He hecho lo que venía a hacer. And we call this as Baptists Y como bautistas lo llamamos the finished work of Christ. la obra finalizada de Cristo. Jesus paid it all. Jesucristo la pagó toda. And then the last one Y la última, concerned his power. que tiene que ver con su poder. He says, Father, into thy hands I commit my Él spirit. dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Having said this, he gives up the ghost. Y dice después que habiendo dicho esto, Él entrega su espíritu. Now, I know Spanish is the language of heaven, Yo sé que el español es el idioma del cielo, but in the Spanish Bible, pero en la Biblia en español it says only él expiró. dice solamente Él expiró, He died. murió. And that's why we try to study other Bibles like the Greek Bible. Y por eso quizá deberíamos estudiar otras Biblias, como la Biblia en griego. Because in Greek it implies something a little bit more. Porque en griego implica algo que va más allá. It meant he sent his spirit away. En griego significa o da la idea de que Él envió lejos su espíritu. He released his spirit back to God. Él dejó salir su espíritu de regreso hacia Dios. Let me tell you why that's important. Déjeme decirle por qué esto es importante. On the cross, Christ suffered many ways. En la cruz Jesús sufrió de muchas maneras, But ultimately, he did not die of fever. pero al final no murió ni una fibra de He él. did not die of tetanus. Él no murió ni técnicamente. He did not die of a loss of blood Él no murió en su sangre. or heart failure No murió de un ataque al corazón. or a stab by a soldier's sword. O la espada del soldado no fue la que lo mató. No man took his life. Ningún hombre tomó su vida. Jesus laid down his life. Jesucristo puso su He vida. had the power to give it and to take it back. Él tenía el poder para ponerla y para volverla a And tomar. on the cross, he gave his life freely, En la cruz Él dio su vida gratuitamente, lovingly, con amor and willingly. y con voluntad. See, this is his power. Esto es su poder. He never lost control. Él nunca perdió el control. He picked the time, Él escogió el tiempo, the way la manera that he would die. en que moriría. And when he had finished his work, Y cuando había terminado su obra, he set his spirit loose. Él soltó su espíritu. He gave up the ghost, Él entregó su espíritu. and heaven began to applaud. Y el cielo comenzó a aplaudir. 3 days later, 3 días después, he came back. Él regresó. 40 days later, 40 días después, he ascended back to the Father. Él fue regresado al Padre. Today, Hoy he is enthroned at the right hand of the glory on high. está en el trono a la diestra del Dios que está en gloria. And someday, Y un día he's going to come back again. va a regresar otra vez. Amen. Amen. Dios es bueno. For me, these 7 sayings Para mí estos 7 dichos show us so much about his character, nos muestran tanto acerca de his su commitment carácter, to God's will, que es tremenda la voluntad de Dios. his power to be in control, Es poderoso como Él está en control. and that he saw it all the way through. Y Él ya lo tiene todo resuelto. I'm not going to sing, Yo no voy a cantar and you don't have to say y amen, usted no tiene que decir amén.
But we sing a song that Pero says, cantamos este canto He could have called que dice, Él pudiera haber llamado 10,000 angels, a 10,000 ángeles, but He died alone pero murió solo for you and me. por ti y por mí. What a wonderful, wonderful Savior we know. Qué maravilloso, maravilloso Salvador conocemos. So it's okay to applaud Him. Así que está muy bien aplaudirle a Él. One day, Un día, we're going to see this same Lamb este mismo Cordero in glory. lo vamos a ver en gloria We're going to spend eternity. y vamos a pasar la eternidad. And it still won't be enough Y no será suficiente to express what He's done for us. expresarle lo que ha hecho por nosotros. Now, in this context, En este contexto, thinking about the cross, pensando en la cruz, let's go to the Lord's Supper. tomemos la cena del And Señor. let's think about His blood. Pensemos en la sangre de Let's Cristo. think about what He did on the cross with His broken body. Pensemos en lo que Él hizo con su cuerpo desfigurado And let's worship Him in the Lord's Supper. y adorémosle a Él en la cena del I'm Señor. going to ask the men to come help me. Quiero pedirle a los hermanos que pasen a ayudarme, a los hermanos encargados. I don't know what happened to the sound system, but we'll fix it. We'll fix it. Thank you.